Nosotros, una vez más, esta vez una exposición que esperamos no se interrumpa por la pandemia, que fue lo que le pasó al pobre Juan, en la última vez que estuvo aquí con nosotros, en el 20, inauguramos y a la semana se tuvo que cerrar. O sea que ahora con renovada ilusión presentamos esta nueva muestra. Sí, hombre, sí, esperamos que sí. Bueno, y además tenemos la gran sorpresa que justo cuando Juan acababa de llegar a Barcelona, procedente de Montevideo, se enteró de que le habían concedido el premio final. Esto es una cosa importantísima en Uruguay. Es el máximo galardón de las artes plásticas que se puede recibir. Es el premio del Banco Central de Uruguay, está otorgado por el Banco Central de Uruguay, gestionado por el Museo Figari de Montevideo, y este museo que depende del Ministerio de Cultura y Educación de Uruguay. Por lo tanto, tres instituciones importantísimas, un premio importantísimo que reconoce la trayectoria en excelencia de Juan y que por lo tanto es al máximo, yo creo, que se puede aspirar en tu país. Juan llegó, bueno, con esa noticia debajo del brazo y dijimos, bueno, pues qué mejor que inaugurar una exposición pudiendo comentar esta gran noticia. De la obra de Juan no vamos a hablar, porque ya sabéis todos que está dentro de una abstracción minimalista, poética, pulcra, interesantísima, en la cual la materia es un elemento muy importante. Y a mí me gustaría ahora, Juan, como profesor que es, que se sabe explicar también, nos comentase por qué ha elegido el nombre de Diálogos Silenciosos para esta exposición y por qué la materia es tan importante, adquiere este protagonismo tan fundamental en su obra. Bien, buenas noches a todos. Es un poco complicado de explicarlo porque, claro, el tema es que un pintor o alguien que trabaja dentro de las artes lo que tiene que decir lo dice con su obra. Entonces lo demás es un poco la teoría que en verdad puede conducir a entender, a comprender ciertos criterios para ver la obra, ¿no? Es decir, esto de diálogos silenciosos es un poco porque la obra en sí, toda obra en este caso también, hay una íntima relación conceptual en lo que tiene que ver con el planteo. O sea que hay un diálogo entre obra y obra, como pueden observar, entre ellas. Pero además, el espectador, con respecto a la obra, es también una forma silenciosa de poder llegar a la obra. Es decir, la obra, ahí interviene la mirada como elemento principal para poder comunicarse. No está la palabra, está la mirada. Y están los antecedentes, diríamos, culturales de la persona y vivenciales también, indudablemente, para poderse acercar a la obra. Todo ese acto es un acto en silencio. Por eso digo diálogo silencioso, porque es un diálogo que es a través de la mirada, a través de las emociones, a través de lo que es el espíritu de cada individuo, no es la palabra. Y podríamos hablar de otro diálogo, que es el caso de la música, en el cual se utiliza el oído. Entonces también ahí hay un diálogo, aunque se utilice el oído y sea música y sea sonido, hay un diálogo silencioso también para escucharlo, para poder escuchar música. Estoy hablando de un concierto, de una sonata o lo que sea. En este caso, las artes visuales es un diálogo que tiene que ver con la visión. Y por ahí viene el entablar el diálogo, diríamos, mirar la obra y intervienen esos elementos que decía anteriormente. Es decir, intervienen la emoción, intervienen la sensibilidad, intervienen, diríamos, las experiencias anteriores que cada ser humano tiene, que indudablemente se involucran al mirar una obra. De tal manera que a veces una obra puede resultar cuestionadora de nuestra mirada. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos antecedentes, diríamos desde el punto de vista de contenido de esa obra, formales o de distintos tipos, ¿no? En una obra, indudablemente, intervienen dos elementos. Una es la parte formal, que responde indudablemente a la razón. Y otra, interviene el color, que
es un elemento emocional. Y los dos elementos se unen para conformar una unidad. El mundo visible, el mundo del universo es dual, es decir, es una realidad que es dual. Entonces, en esa dualidad está planteada, diríamos, el caso de esta obra o de cualquier otra. Creo que un poco, por eso sin extenderme y sin llegar a hacer un monólogo, porque el acto en sí a veces resulta un poco pesado de estar hablando o diciendo cosas que a veces no conducen a mucho más de eso. Pienso que cada uno invito que cada uno se enfrente a las piezas y bueno, cada pieza le dará lo que cada uno pueda entablar ese diálogo silencioso con ellas. Muy bien. Gracias, Juan.